Hola hermanos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a terminar nuestro estudio de la literatura de sabiduría por considerar la segunda parte de los salmos. Y vamos a ver hoy los varios tipos de salmos que hay en el Salterio, tanto como los usos prácticos en la vida cristiana que tienen los salmos para nosotros. Hemos dicho que el Salterio completo es una gran ayuda para nosotros porque es un guía para nosotros en la vida, un guía a nuestro ser completo en el camino hacia la bienaventuranza. Y ahora vamos a examinar en detalle cómo es que nos guía el Salterio en varias maneras para varias diferentes situaciones de la vida. Primero vamos a considerar los tipos que hay de los salmos. Y el Salterio nos está librando a expresando todos nuestros sentimientos y pensamientos a Dios en oración correctamente. Así, el Salterio es para los tiempos de paz, tanto como los tiempos de angustia y dificultad. Para reflejar la experiencia completa del creyente, uno encuentra en los salmos una variedad de expresiones y de tipos de salmos. El erudito Walter Brueggemann ha identificado tres grandes categorías de los salmos. Hay los de orientación, de desorientación y de reorientación. Los salmos de orientación se llaman así porque pues es evidente de los salmos que el salmista mismo se encuentra en un tiempo de paz y seguridad y su corazón está bien orientado hacia Dios y la creación. Entonces esos son los salmos escritos durante tiempos tranquilos cuando el salmista quiere destacar la grandeza de su Dios y la bondad de su creación. Por ejemplo, Salmo 8, versículo 3 a 4 dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, yo digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El Hijo del hombre para que lo cuides. Y aquí, hermanos, vemos a David, el rey David, pensando con claridad y lleno de adoración. A la luz de la creación que está observando, David está lleno de asombro de su Dios y también recibe más claridad sobre sí mismo, sobre su propia identidad. Y su corazón aquí está bien orientado a Dios. En las circunstancias buenas, David le da loor y alabanza. Luego llegamos a otra categoría, desorientación. Y se llama así porque en tales salmos es evidente que el salmista se siente desorientado en su vida. Está en medio de circunstancias desafiantes. Y existen esos salmos porque la vida no es siempre tranquila. Hay muchos momentos de la vida que son difíciles. Pasamos por temporadas en las cuales nos sentimos perdidos, errantes y atacados por diferentes pruebas alrededor de nosotros o adentro de nosotros. En tales momentos difíciles es tan difícil mantener la perspectiva correcta de Dios y de nosotros y de las circunstancias. Esos salmos son para los momentos en la vida que parecen no tener sentido alguno. Y cuando las cosas se han derrumbado en el trabajo, en la casa, en tu matrimonio, en una relación, y así nos quedamos en unas densas tinieblas, con grandes preguntas y dudas. Y por tanto, esos salmos se marcan con su honestidad, que están expresando honestamente a Dios lo que se siente adentro. Que sea sentimientos de ira, de dolor
depresión, quejas o preguntas difíciles para Dios. Un ejemplo es Salmo 13, que dice, ¿dónde encontramos? Un ejemplo es Salmo 13, donde encontramos a David desorientado. Y dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Hemos visto salmos de orientación, salmos de desorientación y el último lugar, salmos de reorientación. Y esta categoría se llama así porque en tales salmos es evidente que Dios ha restaurado al salmista a paz y seguridad después de algún sufrimiento. Después de estar desorientado, el salmista responde con gratitud al Señor por reorientarle de nuevo a la verdad con su gracia y misericordia. De nuevo está seguro y sano. Y estos salmos pues nos cuidan del peligro que existe o la tentación de orar a Dios en nuestras pruebas o tiempos difíciles, y luego cuando Dios nos restaura y nos pone en un lugar mejor, circunstancias mejores, pues la tentación es olvidar a Dios, olvidar su misericordia a nosotros. Y así nos ayuda por guiarnos a la gratitud, por guiarnos a demostrar acción de gracias. Por ejemplo, vemos cómo responde el salmista en Salmo 66, 19 hasta 20. Ciertamente Dios me ha oído. Él atendió la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no ha desechado mi oración, ni apartado de mí su misericordia. Así que, hermanos, todos los salmos se encuentran en esas tres grandes categorías. Si el salmista está exaltando a Dios en un tiempo de paz y seguridad, es un salmo de orientación. Si está lamentando en medio de circunstancias difíciles, es un salmo de desorientación. Y si el salmista está relatando cómo Dios ha redimido a sí mismo o al pueblo de Dios en totalidad, pues tal salmo es un salmo de reorientación. Y tomando estas categorías en cuenta, te ayudará en tus propios estudios de los salmos, en tus devociones personales, tanto en los sermones o estudios bíblicos que vas a dirigir para otros. Por ejemplo, si alguien llega a ti buscando ayuda en consejería porque está ahogando en circunstancias difíciles, ¿a cuál tipo de salmo vas a dirigirle? Pues a un salmo de desorientación, un lamento, porque así se siente la persona, tiene tales pensamientos y sentimientos, entonces tales salmos van a ayudarle a expresar sus quejas, sus preguntas a Dios con honestidad según la palabra de Dios. Hay que aprovechar pues de los salmos en todos los tiempos, y así es un gran recurso espiritual que Dios nos ha provisto. Esas son las tres grandes categorías, pero hay más tipos específicos y muchos teólogos han identificado ellos entre los salmos. Primero consideramos los himnos de alabanza. Y esos son los salmos que típicamente celebran a Dios como su creador y redentor, redentor de su pueblo. Consisten en tres partes estos salmos. En el principio, una invitación a adorar al Señor, y luego una demostración de las características o obras del Señor, su Dios, que son dignas de nuestra adoración. Y en el último, tercer lugar, afirmación de fe y exaltación de Dios. Y esos himnos están marcados con la alabanza. Son así optimistas, llenos de jubilación y alabanza, porque están exaltando a Dios como el creador
y redentor de la bondad de la vida en su buena creación. Algunos ejemplos de estos salmos, himnos de alabanza, son Salmo 30, 34, 103, 117, 118, 129, 148. Estos son los salmos o himnos de alabanza. El tipo de salmos es lo que destaca el reinado divino de Dios. Son muy parecidos a los himnos, pero en particular están destacando cómo Dios reina. Y la frase principal que marca estos salmos es eso, que Dios, el Señor reina o el Señor ha sentado a reinar. Y proclaman la victoria de Dios sobre las fuerzas de maldad que están oponiendo su buen propósito en el mundo de tener orden y paz para su pueblo escogido y su creación. Algunos ejemplos de esos que destacan el reinado divino son 24, 29, 47 y 93 a 99. Ahí está una como colección de salmos que tienen este tipo de destacando el reinado divino. Ahora otro tipo es el tipo mesiánico y son muy conectados a lo sobre el reinado divino, por supuesto. Y de hecho muchos no identifican esta categoría o este tipo porque pues todos los salmos son mesiánicos, todos están señalando en adelante a la llegada de Cristo y el cumplimiento de las promesas de Dios. Sin embargo, hay algunos que fueron citados en el Nuevo Testamento como profecías cumplidas por Cristo Jesús, el Hijo de David, el Mesías ungido para reinar como representante de Dios en el mundo. Algunos ejemplos son Salmo 2, 8, 41, 72, 89, 110 y 118. Y así esos son mesiánicos, especialmente mesiánicos. El tipo de los salmos es el tipo de sabiduría y esos son los que destacan los mismos temas que se encuentran en todos los otros libros de la literatura de sabiduría en el Antiguo Testamento. Así enfatizan el camino de los justos en contraste con el camino de los impíos, contrasta lo sabio en comparación con lo necio. El temor del Señor también es otro tema, descripciones de consejo práctico y también el principio de retribución. Todo eso se encuentra en los salmos de sabiduría. Por ejemplo, pueden escuchar Salmo 49, 10. Escuchen esto. Porque Él ve que aún los sabios mueren, el torpe y el necio perecen igual manera y dejan sus riquezas a otros. Y esta cita suena casi igual a algo que puede salir de Job o Eclesiastés. Suena muy parecido este versículo con la literatura de sabiduría. Algunos ejemplos de tales salmos de sabiduría son 1, 19, 32, 34, 37, 49, 73, 110, 112, 119 y 128. Luego llegamos a otro tipo, el tipo de lamentos, y esos han sido compuestos para la noche oscura del alma, tiempos desafiantes, cuando hay llanto que dura toda la noche, y nos permiten y nos enseñan llorar, y así expresar nuestras lágrimas, levantar nuestras dudas, preguntas y quejas a Dios en oración. Y con la excepción de dos salmos, 44 y 88, todos los lamentos concluyen con esperanza y adoración. Algunos ejemplos de lamentos son, pues y son muchos, 3 a 6, 10, 13,
16, 17, 22, 25, 26, 30, 31, 38, 43, 44, 56, 88, 89 y 109. Y fíjense que la mayoría de esos lamentos están en la primera mitad del salterio, porque existe ese movimiento grande en el salterio, moviendo de lamento hacia adoración en el final. El siguiente tipo de salmos son los de confianza, y son compañeros de los lamentos porque en medio de las circunstancias oscuras, el salmista expresa su confianza en Dios y sus promesas. Y en ese sentido, son expresiones de fe en Dios, no son gritos de victoria, porque todavía se encuentra en medio de dificultad. Unos ejemplos de tales salmos son 16, 23, 27, 72, 73, 91, 115, 121, 125 y 131. En el último lugar, el último tipo, tenemos acción de gracias. Esos son los salmos que expresan el gozo y la gratitud a Dios por su redención personal que Dios ha obrado. En comparación con los himnos de alabanza, el primer tipo que consideramos, estos salmos de acción de gracias están destacando cómo Dios ha obrado salvación para el salmista en particular, salvando, rescatándole de algún sufrimiento terrenal y temporal en su vida. Y son los salmos que, para los que han expresado su lamento a Dios y su confianza en Él, y luego que ahora ya seguros y sanos quieren darle gracias al Señor su Dios por su redención. Algunos ejemplos de tales salmos son 18, 30, 34, 40, 66, 50, 75, 116 y 118. Ahora hemos visto pues los varios tipos de salmos y ahora quiero transicionar a considerar los usos prácticos de los salmos en la vida cristiana. Y primero para ver que son muy útiles para devociones personales. Podemos pensar de los salmos como depositorios para la meditación. Como consideramos en la última lección, el salterio es el Torah de David, la palabra del Señor para nuestra meditación. Está invitándonos a meditar en ellos, para guiarnos hacia la bienaventuranza en relación con Dios. Entonces hay que meditar en los salmos día tras día para descubrir todos los tesoros que hay ahí para nosotros. Y también, no solo eso, pero también son guías para nuestra oración. Y eso es muy importante, que son útiles para guiarnos en la oración personal al Señor. Y la manera que uno puede hacer eso es elegir un salmo, leer un versículo, el primer versículo, y luego en oración expresa al Señor lo que surge de tu propio corazón. Que sea un sentimiento, un pensamiento, una duda o pregunta que surge al leer tal versículo. Y después continúas leyendo el siguiente versículo, haciendo lo mismo hasta concluir en el final del salmo. Y puedes uno hacer eso versículo tras versículo o párrafo tras párrafo, dejando que el salmo suelta todos tus pensamientos y sentimientos al Señor. Así que son muy útiles para las devociones personales. Y no solo eso, pero también para la consejería bíblica. Mencioné un poquito ya sobre los usos de los salmos en consejería, pero en breve hay que usarlos para ubicar dónde estamos espiritualmente. ¿Dónde estamos con Dios en tal momento? Y luego para orientarnos a Dios y la verdad acerca de Él y su buena creación,
con confianza, gratitud, esperanza y alabanza en el final. El salterio es un recurso muy útil para usar en la consejería y un consejero bueno va a tener la habilidad de trabajar y aprovechar del salterio. En particular porque nos guía a reconocer todos nuestros sentimientos y pensamientos y luego nos ayuda a tratar con tales sentimientos pues en manera apropiada. Es porque muchos pecados y vicios son las consecuencias de tratar con la ansiedad, la depresión, el estrés en una manera incorrecta. Es que en tales momentos el deseo fuerte que surge en el corazón es huir de los sentimientos, huir de la responsabilidad, escapar como la situación, en lugar de tratar con tales sentimientos y tratar con ellos en relación con Dios y su palabra. Y para tal propósito Dios nos ha dado los salmos, para relacionarnos con Él y con nosotros mismos a través de su palabra perfecta. Además, en la consejería, el salterio, hermanos, es un recurso rico para celebrar y lamentar todo momento de la vida. Por ejemplo, se pueden leer y usar para tiempos de nacimiento de un bebé, para funerales, bodas, aniversarios, ordenaciones, jubilaciones, etc. Para todo momento de la vida. Y el creyente que sabe bien su salterio va a saber cómo aprovechar del tesoro que hay en los salmos para enriquecer todo momento de la vida con la hermosa palabra de Dios. Entonces es útil para la consejería. También otro uso de los salmos es como un libro de cánticos para la iglesia. En Efesios 5, 18 a 20, ahí el apóstol Pablo dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantan y alaban al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, no hay duda que los términos que usa Pablo aquí, salmos, himnos y canciones espirituales, todos se refieren a los salmos. Está refiriéndose al salterio. Y es porque los términos que usa aquí Pablo en el griego se usan también en la traducción griega del salterio en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo entonces está mandándonos a cantar los salmos unos con los otros. La iglesia antigua y la iglesia histórica siempre ha cantado los salmos. Los reformadores enfatizaron cómo Dios nos ha dado un libro de cánticos para guiarnos en adoración, para que cantemos la pura palabra de Dios a Dios con confianza, que estamos cantando pues letra bíblica, letra sana, no solamente letra que es teológicamente correcta, pero letra que es bien para nosotros, para restaurarnos y orientarnos a la verdad. Por lo menos los salmos deben tener el papel principal en nuestros servicios de adoración todo domingo. Y esto incluye no solo los himnos de alabanza y gozo, sino también incluye los lamentos o los salmos que están guiándonos en confesión de nuestro pecado. Hay que abrir espacio en nuestros servicios para todos los salmos, porque según Pablo, así estaremos llenos del Espíritu Santo y animados en el Señor. En el último lugar, otro uso es para la liturgia del culto de adoración. Y aquí me refiero
al orden de servicio que hay en la iglesia todo domingo y todas sus diferentes partes o elementos que hay en el servicio. Por ejemplo, un buen uso de los salmos es usarlo como el principio del servicio con un llamamiento a la adoración, usando los primeros versículos de un salmo completo para que está invitándonos a adorar al Señor y destacando las características dignas de su ser divino. Además, pastores y ancianos deben tener la práctica de usar los salmos para dirigir a la congregación en oración, en la oración pastoral, por orar por lo largo el contenido de un salmo, por anunciar, voy a estar orando por lo largo de Salmo 23. Ustedes pueden seguir conmigo leyendo y meditando y orando al Señor usando el contenido de este salmo. Así, ¿no? Entonces así tienen un uso práctico en la liturgia del culto de la iglesia también. Ahora, hermanos, para concluir, quiero decir una palabra acerca de cómo predicar a Cristo. Y ya hemos hablado un poco de eso en la última lección, pero quiero mencionar otro aspecto de cómo predicar a Cristo de los salmos, que debemos reconocer la voz de Cristo Jesús en los salmos, en todo salmo, como el siervo del pacto de Dios y el Señor del pacto de Dios. En el primer lugar, Jesucristo vino para vocalizar todos los salmos, los himnos de alabanza y también los lamentos. La voz de David llega a su consumación en la voz de su Hijo y su Señor Jesucristo. Y así, en el ministerio de Cristo Jesús, escuchamos la voz del siervo sufriente expresándose a través de los salmos. Además, levantamos nuestra voz en adoración y oración hacia Jesús como el Señor del pacto, nuestro Rey, nuestro Dios. Y así debemos tener lentes cristológicos para ver y exaltar a Cristo de todos los salmos. Pues gracias, hermanos, por escuchar esta lección sobre los salmos y así terminamos nuestro estudio de la literatura de sabiduría. Gracias por continuar conmigo en este estudio rico de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga.